¿Sabes qué es la inclusión? Incluir no es lo mismo que integrar. La integración supone la existencia de una anterior separación o segregación. En este proceso, el sistema permanece más o menos intacto, mientras que quienes deben integrarse tienen la tarea de adaptarse a él. Pero la inclusión supone un sistema único para todos, lo que implica diseñar el currículum, las metodologías empleadas, los sistemas de enseñanza, la infraestructura y las estructuras organizacionales de modo que se adapten a la diversidad de la totalidad de la población escolar. La educación para todos no es suficiente si no se garantiza su calidad y que ésta sea inclusiva. Se reconoce que los docentes tienen un papel fundamental en el logro de mejoras prácticas educativas. Es desde el aula donde se aprende a entender y respetar la diversidad. Es ahí donde los estudiantes aprenden valores, conocimientos y formulan sus expectativas y responsabilidades en la sociedad. El maestro actúa como modelo y mediador de estos aprendizajes. De allí su importancia en la transformación de una sociedad incluyente, que valora, permite y promueve la participación de todos sus ciudadanos en el desarrollo del país. Incluso existe una necesidad sentida de formar maestros que entienden y valoran la diversidad. Ellos deben, además, tener la capacidad de utilizar estrategias que promueven y hacen exitosa la educación inclusiva. Los docentes desde sus prácticas tienen la responsabilidad de incluir la diversidad de sus estudiantes como una oportunidad de aprendizaje y mejores desarrollos educativos para todos sus estudiantes. Yéndonos un poco para atrás, en las últimas décadas han sido muchas y diversas las iniciativas que se han llevado a cabo con objeto de transformar nuestras aulas y los centros de entornos de aprendizaje y de desarrollo de todo el alumnado, y en particular de aquellas con mayor riesgo de exclusión. La preocupación por la escuela inclusiva se ha convertido, pues, en uno de los mayores retos que actualmente deben afrontar los sistemas educativos, los centros, el profesorado y la sociedad. En efecto, mientras que en los países en desarrollo la preocupación se centra en cómo millones de niños y niñas pueden acceder a la educación formal, los países más ricos ven cómo muchos jóvenes acaban su escolarización sin tener una titulación correspondiente o simplemente abandonan el centro, o bien están emplazados en diversas modalidades de educación especial que pueden suponerles una limitación a sus oportunidades educativas. A pesar de la complejidad del tema, de los contextos en los que se desarrolla y de que no existe una única perspectiva sobre cómo plantear la inclusión ni a nivel de un estado ni de un centro en particular, puede apreciarse un creciente consenso internacional en torno a que la inclusión tiene que ver con las siguientes cuestiones: respeto por las diferencias, valoración de cada uno de los alumnos, participación, equidad, metas valoradas, etc. La inclusión es, pues, ante todo, una cuestión de valores, aunque deban concretarse sus implicaciones en la práctica. En definitiva, la inclusión supone una manera particular de entender y pensar la educación. Otra cuestión es el reconocimiento de derechos. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad reconoce el derecho de éstas a una educación con calidad, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de igualdad de oportunidades, y así se asegurará un sistema de educación inclusivo a todos los niveles y la enseñanza a lo largo de la vida. El siguiente es el proceso de incrementar la participación del alumnado en el currículum, en la cultura y en la comunidad, y así evitar cualquier forma de exclusión en los centros educativos. La siguiente es transformar las culturas, la normativa y la práctica en los centros de manera que respondan a la diversidad de las necesidades del alumnado en su localidad. Cada comunidad escolar debe encontrar mejores formas y más eficaces de responder a la diversidad del alumnado. El profesor tutor es el elemento clave del proceso de atención a la diversidad, con el aula como espacio por excelencia donde el alumnado encuentra respuesta educativa a su manera de ser y aprender. De este planteamiento se derivan algunos elementos esenciales para la información inicial del profesorado, tales como: el primero es aceptación de todo alumnado como propio, donde los alumnos y alumnas del grupo clase son responsabilidad del profesor tutor independientemente de las características personales que tengan.
El segundo elemento es aula y centro ordinario como espacio preferente de atención, donde los alumnos deben hallar la atención a sus necesidades educativas, entornos lo más normalizados posibles con los apoyos necesarios. El tercer elemento es conocimiento sobre las diferencias de los alumnos. El profesor debe conocer las formas de evaluación de las situaciones de singularidad del alumnado, así como las formas de atención y participación para el aprendizaje. El cuarto elemento son estrategias para la inclusión, donde es necesario el dominio de decisiones curriculares y metodologías que faciliten el mayor grado de participación y aprendizaje de todos. Es necesario planificar para todos. Otro de los elementos es el apoyo para la inclusión. Es imprescindible aprender a emplear la capacidad de los alumnos para ofrecerse ayudas mutuas para el aprendizaje, así como la colaboración permanente con otros profesores, la participación de la comunidad y especialmente las familias. El rol del profesorado de apoyo es uno de los componentes clave en la apuesta por una educación inclusiva y tiene que ver con las funciones que se atribuyen y desempeñan los profesores de apoyo, que tienen como misión principal velar por la educación de los alumnos con necesidades especiales. Estas funciones en la actualidad tienen que ver con la colaboración con el tutor. Incluyen la elaboración de materiales específicos que faciliten el aprendizaje del alumnado, la participación en el aula y el centro, la elaboración de adaptaciones curriculares, el desarrollo de actividades apropiadas y la tutoría de los alumnos, dentro de los grupos diversificados y no fuera de ellos como especialización. Las funciones del profesorado de apoyo han ido variando a lo largo de los años. En los años 60 y 70 prevalecía un modelo centrado en el déficit, en la clasificación y en la consiguiente especificidad, a la especialización de acuerdo con las distintas discapacidades. Sin embargo, poco a poco el rol del profesorado de apoyo ha ido evolucionando. A nivel internacional, debe citarse como uno de los hitos más importantes la aprobación de la Declaración de Salamanca por parte de la Conferencia Mundial sobre Necesidades Educativas Especiales, que afirma que los centros ordinarios con una orientación inclusiva representan el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integradora y lograr la educación para todos. Existen instrumentos para ayudar al profesorado a lograr una educación inclusiva. Un ejemplo es el Index for Inclusion, nacido de una experiencia inglesa, que después fue distribuido por el gobierno a todos los centros escolares. El Index for Inclusion se estructura en 3 apartados. En el primero se caracteriza el enfoque adoptado para el desarrollo inclusivo de los centros, con el propósito de crear un nuevo lenguaje que permita entender y transformar la realidad educativa. En el segundo apartado se describen las 5 fases del proceso del Index: inicio, análisis del centro, elaboración de un plan de mejora, implementación de mejoras y evaluación de proceso. Y en el tercer y último apartado se presentan las 3 grandes dimensiones que guiarán el proceso de autoevaluación: crear culturas, elaborar políticas y desarrollar prácticas inclusivas.